Bienvenidos, vamos a continuar con el análisis a través del Excel de lo que es, en este caso, si el mantenimiento preventivo de bienes que fallan, que puede ser el mismo activo en el cual hemos analizado el tema del reemplazo. En este caso estamos asumiendo que estos bienes sí tienen una falla y deben ser reparados. Entonces puede ocurrir que se haga un mantenimiento preventivo individual antes de la falla o después de la falla. En general, como en este ejemplo, si tenemos el valor de Z, que es la reparación, el costo de reparación antes de la falla, 1.300.000, y el costo de reparación después de la falla, si un valor W, 2.300.000. Bien, armando una tabla de Excel, ¿qué es lo primero que tenemos que tener? El periodo en el cual vamos a realizar el análisis. Se entiende que esto tampoco es arbitrario y tiene que ver con mantenimiento en días, generalmente en semanas o en algunos casos en meses. Entonces lo que tengo que poner es lo primero, ¿sí? El T, vamos a entender la primera columna, que nos indica los periodos de mantenimiento. Entonces se entiende de que esto es mantenimientos al final de una semana, por ejemplo, al final de 2 semanas, etcétera, y estamos contemplando que se puede hacer el mantenimiento hasta el final de 12 semanas. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de falla cuando se hace? En la segunda columna tenemos la probabilidad de falla durante el periodo T. Entonces debemos tener esos datos, son datos técnicos de un historial de fallas. Entonces acá nos dice que cuando se hace mantenimiento preventivo cada semana, sí, la falla es prácticamente cero, ¿sí? Si hacemos el mantenimiento cada 2 semanas, y va incrementando 2, cada 3 es 36, etcétera. Entonces va subiendo obviamente la probabilidad de falla, y eso es lo que vamos anotando. En el otro campo, sí, vamos a anotar la probabilidad acumulada de falla. En este caso, sí, lo que hacemos es simplemente, podríamos hacer la suma de las probabilidades de falla en el periodo, y obviamente este falla incremental vamos a tener que va subiendo hasta prácticamente llegar a 1, ¿no? Que es lo que debemos evitar. Hasta ahí debemos tener como datos, ya sea que tengamos la probabilidad acumulada de falla o, caso contrario, la probabilidad de falla en un periodo determinado. ¿Ya? Bien. De ahí empezamos a construir nuestro análisis, ¿no? Entonces debemos encontrar, en primer lugar, la probabilidad acumulada de falla. La probabilidad acumulada de falla es simplemente la fórmula de 1 menos el valor de P. ¿Sí? Esta es la probabilidad acumulada de falla, esta es la probabilidad acumulada de no falla. Entonces acá tenemos 1 y vamos bajando sucesivamente. Entonces Q va a ser igual a 1 menos P, es decir, menos la columna anterior. Secuencialmente vamos a ir encontrando valores que son, digamos, no tienen un significado directo. Entonces vamos a ir secuencialmente haciendo lo siguiente. En primer lugar vamos a encontrar el producto del periodo por la probabilidad de falla en un periodo determinado. ¿Sí? Entonces hallamos esa columna, simplemente es una multiplicación de T por PT. Después vamos a encontrar justamente el acumulado de estos valores, ¿no? Entonces, en la columna 2 simplemente hacemos la sumatoria de T por el valor de PT. Tercera columna, vamos a encontrar los valores de PT sobre Q. ¿Ya? Y en la cuarta columna ya vamos a hacer un trabajo un poco más directo. Hacemos el valor de PT por Q por la sumatoria de T por PT, que vendría a ser la columna 3 por la columna 2 acá, ¿no? Las multiplicamos simplemente. Y llegamos a la ecuación final de la derecha de nuestra ecuación que hemos visto en la teoría, donde directamente hacemos el valor, ¿sí? Que nos indica esta fórmula, ¿no? Esto vendría a ser la columna 4 más el valor de T por PT, que tenemos también calculado acá en la 1,
y menos el valor de P. Entonces, si elaboramos toda esta fórmula, que es simplemente las sumas de las columnas anteriores. Esa va a ser la vamos a conocer como nuestra columna A, que es el valor de la izquierda de nuestra ecuación para el análisis de bienes que fallan, si recuerdan que hemos visto en la teoría. Por otro lado, vamos a calcular el valor de B. El valor de B es un valor fijo, ¿verdad?, que tiene que ver con los valores de los costos de mantenimiento antes de la falla y los costos después de la falla. Es decir, es el valor de Z dividido W menos Z, que me da un valor 1.3. Entonces, hasta este lugar lo que yo hago es básicamente encontrar, ¿sí?, el valor de la izquierda de una ecuación y el valor de la derecha de la ecuación. El lugar donde aproximadamente existe una coincidencia de valores, que vendría a ser el periodo 8, de 8 semanas, que es 1.30 acá, 1.31 en este otro lado de la ecuación. Entonces, ese es el punto en el cual me indica la ecuación que yo tendría una solución. Esto también lo puedo comprobar encontrando los valores de la vida útil y del costo del mantenimiento, ¿no? Entonces, siguiendo con las fórmulas, me voy a ir un poquito a la derecha. Ahí vamos a ver. Ahora sí tenemos acá, ¿sí?, nuevamente repetido los periodos. Estamos en el periodo 8, ¿verdad? Aquí hemos encontrado la coincidencia. Voy a encontrar el promedio de vida útil. El promedio de vida útil tiene esta fórmula. Me dice que es la sumatoria del periodo por la probabilidad de falla en el periodo, más, ¿sí?, el periodo por Q, que es la probabilidad de no falla. No, ese vendría a ser la vida útil promedio, que nos indica, ¿no?, los que fallan en el periodo más los que no han fallado durante ese periodo, de acuerdo a la teoría que hemos visto. Sí, entonces acá, si se fijan nuevamente, acá nos ha salido que la vida útil promedio es 7.48, que aproximadamente coinciden, ¿no? Aquí obviamente estamos un poquito más cerca. Entonces probablemente deberíamos hacer el mantenimiento entre el octavo periodo y el noveno periodo, ¿no?, para ver si de respetar nuestra vida útil calculada de acuerdo a los datos de nuestra probabilidad. Después lo que hacemos es calcular el valor, este valor, que también no tiene un significado directo, ¿verdad? Y esto nos sirve ¿para qué? Para calcular el costo promedio de mantenimiento, que es el valor de la columna anterior dividido entre la vida útil, ¿no? Entonces vendría a ser esta última columna, ¿sí?, es la división de esto sobre la vida útil promedio, que es la columna anterior. Y si se fijan, ahí vamos a ver que tenemos el costo promedio de mantenimiento. Aquí tenemos de 228.164 y aquí tenemos 228.386. Entonces, el indicativo, la recomendación del modelo es que nosotros tengamos que hacer un mantenimiento preventivo cada 8 periodos. Esto va a depender obviamente del conocimiento de la probabilidad de falla, que es muchas veces un valor que no se tiene, y también de estos valores de los costos de reparación antes de la falla y después de la falla. El resto, si han visto el resto del modelo, es bastante sencillo y nos permite calcular estas cosas.